noches y bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones en Casa en esta nuestra segunda temporada, y hoy es el capítulo de los deportes. Vamos a hablar de la reanudación del fútbol profesional colombiano, pero antes los invitamos a que se unan a nuestra transmisión en Facebook y YouTube, que también estamos allí en las plataformas para que ustedes nos dejen sus preguntas, sus inquietudes o sus comentarios. Y para hablar precisamente del tema que les anuncié de la reanudación del fútbol profesional colombiano, hoy vamos a tener un invitado que nos va a aclarar muchas cosas sobre esta reanudación, sobre los protocolos de bioseguridad, sobre la demora de la dirigencia en definir el calendario, la fecha exacta y todo lo que ha pasado alrededor del tema de la pandemia con relación a la Liga Profesional Colombiana. Para eso entonces les presentamos a nuestro invitado, que es Carlos González Puche, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Buenas noches, Carlos, y bienvenido a Conversaciones en Casa. Giselle, un gusto estar contigo y con todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, para empezar vamos a preguntarle ¿cómo han visto ustedes todo este proceso de la para del campeonato y la reanudación? Al comienzo, pues los dirigentes creyeron que esto era una cuestión de semanas, tal vez de un mes, de 2 meses, pero cuando las cosas se fueron complicando con lo de la pandemia, pues la opción fue cancelar contratos, rebajar sueldos, y como que todo entró en un letargo, que no se sabía los protocolos, finalmente los tuvieron, el gobierno se demoró en aprobarlos y ahora parece que hay un afán de repentino de iniciar ya las competencias y no se sabe ni siquiera la fecha, pero pues el afán es empezar. ¿Ustedes cómo han vivido este proceso y en este momento ustedes qué quieren que decirle a los directivos para que todo fluya de manera armónica? Bueno, Giselle, lo primero que hemos pedido los futbolistas siempre es la posibilidad de que se construyan todas las reglas, se construyan todas las posibilidades a través del diálogo. Esto no se ha logrado en toda la historia de la Asociación de Futbolistas, no hemos podido construir un diálogo fluido con los directivos. Como dolientes, como protagonistas, pues obviamente en todos los países del mundo se han podido construir las reglas y tomar las medidas para enfrentar la pandemia de manera conjunta. Interviene la liga, interviene el gobierno, intervienen los futbolistas y de esa manera han podido llegar a acuerdos que permitieron que el fútbol regresara prontamente en Italia, en España, en Inglaterra. Pero lo primero es el diálogo. Aquí solamente se toman determinaciones desde el lado de los directivos. Hubo un interlocutor, un pésimo interlocutor, que fue el señor Vélez, que causó un daño enorme para que este proceso pudiera fluir con los futbolistas, con el país, con los representantes del gobierno. Afortunadamente ya desde la DIMAYOR se ha nombrado un nuevo presidente que ha venido trabajando para poner y volver el fútbol a que retorne a los estadios. Pero todas estas implicaciones, todo lo que tuvo como consecuencia la pandemia ha tenido una afectación muy fuerte, y lo decían recientemente los futbolistas en la rueda de prensa. Hombre, nos hemos rebajado los salarios, hemos hecho todo lo posible a través de nuestro trabajo en casa, de la preparación que corresponde al cumplimiento de los protocolos, pero definitivamente ya es hora de que los directivos definan cuándo vamos a volver a la actividad. Y hoy todavía existen vacíos con relación a cuándo va a volver la actividad en el fútbol profesional colombiano. Por lo tanto, esperamos que el presidente Jaramillo pueda lograr un consenso, porque de la desunión de los clubes, del enfrentamiento entre ellos, de los intereses que tienen los diferentes clubes, si van a una Copa Internacional, si tienen un interés de defender para continuar en la liga, como se detuvo el campeonato. En fin, son diferentes matices, diferentes intereses, y si no se logra una unión, va a ser muy difícil que el retorno del fútbol se dé en la forma como queremos todos, y por eso los traumatismos que ha generado la pandemia para el mundo se han acentuado en Colombia, que es el país de Sudamérica donde más tiempo ha demorado el retorno al fútbol. Claro, y eso es un hecho, y esta semana lo vimos con toda esta confusión, anuncios, después de la DIMAYOR
dice por un lado una cosa y los dirigentes de los clubes otra cosa. Bueno, pero vamos a profundizar en estos temas y para eso voy a invitar a Paula Fresneda, mi compañera de siempre aquí en Conversaciones para hablar de deportes. La saludo, buenas noches Paula, y ahí tiene usted a Carlos González Puche para que haga sus primeras preguntas y entremos a fondo en este tema del fútbol y la reanudación. Hola Giselle, un saludo a usted y a todos los televidentes. A Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, Camilo Ayala ayer en la rueda de prensa, el capitán del Pasto, hablaba de algo muy importante y es el tema de la reducción de salarios. ¿Cómo fue el tema de este recorte de salarios y la cancelación de contratos desde el punto de vista jurídico? Es decir, ¿cómo se resolvió finalmente? Porque muchos de los jugadores accedieron a rebajarse los salarios y también muchos de ellos tuvieron o se vieron en la situación de que les cancelaron o mejor, les suspendieron el contrato, que es otra figura. ¿Cómo va a funcionar este tema para los jugadores y esas nuevas condiciones van a quedar consignadas oficialmente en los contratos cuando la liga se reanude? A ver, Paula, básicamente aquí tenemos dos formas de comportamiento de parte de llegar a acuerdos. La primera de ellas es el mutuo acuerdo, realmente la posibilidad real de que pueda negociar con su club unas condiciones para retornar, para suspender, para rebajar los ingresos. Y otra que fue utilizada por varios clubes, no es la cancelación, es la suspensión de los contratos. Cuando los clubes, los jugadores, las cosas que imponían los clubes, inmediatamente venía la suspensión de los contratos. Eso sucedió en el Bucaramanga, sucedió en Jaguares, se presentó también en el Tolima con algunos casos de jugadores, 3, en el América con 3 jugadores, en el equipo de Leones también con un jugador. Digamos que no se ponían de acuerdo, venía la amenaza de suspensión. ¿Qué implica la suspensión? El trabajador, conforme al artículo 51, se le suspende el Código Sustantivo del Trabajo, se le suspende el ingreso y solamente queda como obligación pagarle la seguridad social. Tú entenderás que en semejante situación los jugadores en cuarentena y sin recibir salario, pues era un abuso absoluto e ilegal, porque no tenía fundamento. La pandemia existe, pero lo que impide que la actividad económica se pueda realizar son las medidas del gobierno, porque estamos en pandemia y hoy ya en supuesta normalidad, pero el gobierno fue el que determinó qué actividades eran prioritarias y el fútbol no lo fue. Por lo tanto, mientras ha podido reanudarse la actividad, los entrenamientos colectivos, cumplimiento de protocolo, pues ha surtido todo un proceso en el cual los jugadores han tenido, los que llegaron a acuerdos con sus clubes, digamos, han reducido sus salarios significativamente, 50%, 60%. Hay algunos clubes que van a reintegrar ese ingreso, hay otros que no lo van a hacer, pero otros clubes tomaron el camino de la suspensión. Por lo tanto, hay una figura muy particular que es la que utilizó el Pasto, que es suspender los contratos, pero hacer acuerdos para entregar unos auxilios que finalmente son constitutivos de salario, finalmente retribución por la prestación del servicio. Esto lo utilizó el Pasto para, digamos, bajar la carga prestacional, bajar la carga de costos para fiscales y de esta manera compensar con unos recursos para entregarle a los jugadores en calidad de auxilios. Finalmente, clubes como el Cúcuta llevan 3 meses sin pagarle a los jugadores, Pasto lleva 3 meses sin pagarle los auxilios y el Pereira no terminó de pagar completo el mes de julio, está pendiente de cancelarlo y se han presentado en Unión Magdalena y en Caldas inconvenientes para el pago de los arriendos, que es parte de los acuerdos con los jugadores que han tenido esos compromisos. Por lo tanto, vemos que la gran mayoría de clubes han venido cumpliendo con las reducciones que se pactaron o se impusieron. Hay otra modalidad que utilizó el Real Santander, que fue el de la licencia no remunerada. La licencia no remunerada implica no recibir tampoco salario como prestación del servicio. Así que todos han recurrido a diferentes figuras y todos condicionaron
el retorno una vez se comience la competencia. Algunos clubes pactaron el entrenamiento ya colectivo, pero la gran mayoría están condicionados al retorno de la actividad. Por lo tanto, los jugadores van a cumplir 5 meses con una reducción muy drástica de sus salarios y finalmente lo que estamos pidiendo es reactiven los desacuerdos entre los directivos, no pueden seguir afectándonos a nosotros como trabajadores del fútbol, que estamos pendientes con nuestras familias de recibir un salario que fue pactado en nuestros contratos. Carlos, aquí viene un tema interesante y es el verdadero o la verdadera capacidad de pago de los equipos. Sabemos que hay pandemia y que hay crisis, pero la FIFA, a propósito de eso, anunció unos giros importantes, unas facilidades para que los equipos y las federaciones puedan acceder a préstamos. ¿Qué va a pasar con esa plata en Colombia? Porque aquí pareciera que no hay nadie que pueda fiscalizar cómo ejecutan esos dineros en la federación y en DIMAYOR, que vengan de la FIFA. Eso va a seguir siendo o tapándose bajo la cortina de que como es un negocio privado, nadie puede hacer seguimiento a esos dineros. Así es, tal como tú lo has afirmado en tu última frase. Depende de cómo la federación disponga de esos recursos. Entendemos que tanto en CONMEBOL como en FIFA se entregaron unos recursos a las federaciones para morigerar el tema de la pandemia. Lo hicieron de manera específica con el fútbol femenino, que es otro de los gravísimos afectados en esta situación, porque si los hombres han sido afectados, las mujeres, pues ni se diga cómo ha sido el tema con el fútbol femenino. El control sobre esos recursos y destinación, fíjate que con uno de los primeros recursos que entraron se destinaron directamente a pagar a las cuentas de los jugadores desde la DIMAYOR. ¿Para qué? Para evitar que cuando llegaran esos recursos los presidentes de los clubes pudieran disponer de esa plata para no entregarla al pago de los salarios. Por lo tanto, logramos que ese dinero se destinara precisamente a solventar esos pagos. Pero el control de esos recursos, de los $2 millones que iban a girar de CONMEBOL, ingresaron y se transfirieron, lo puedo decir, al pago de los salarios de los futbolistas. El otro auxilio de la FIFA está pendiente, entiendo, $1 millón más, y está pendiente el tema del fútbol femenino. Pero en últimas, creemos que la federación es un papá robusto, es un papá que cuenta con recursos, es un papá que tiene recursos de televisión, un contrato de televisión con Caracol por la transmisión de los partidos de la eliminatoria al Mundial. Tiene $40 millones previstos para recibir. Ese dinero nunca en la historia del fútbol colombiano lo había recibido la federación. Cuadruplicó sus ingresos por este solo concepto. Y es claro que perfectamente la federación podría apoyar a los clubes en esta transición para que una vez se normalice el fútbol pueda retornar ese dinero a la federación. Fíjate que todo estuvo tranquilo hasta el mes de junio, cuando los clubes siguieron recibiendo su dinero por parte del dinero de la televisión. Hasta junio hubo desembolsos y hasta junio, digamos, la situación pudo manejarse. Pero después de que estos recursos se fueron suspendiendo los pagos, el patrocinador del torneo también suspendió los pagos y las fuentes de ingresos se acabaron, pues obviamente esto generó una crisis mayor y hubo una nueva renegociación con los jugadores para reducir, para cumplir, entre comillas, para renegociar los acuerdos a los cuales habían llegado con los clubes. Por lo tanto, la drástica rebaja se presenta en los ingresos de los trabajadores a partir del mes de junio. Y ya estamos comenzando septiembre y esta situación se mantiene porque los directivos, entre ellos, en lugar de buscar acuerdos con el protocolo, con el torneo, con absolutamente todas las situaciones que requerían de una unión para poder avanzar, han mantenido una división profunda hasta que cambiaron al presidente. Duraron 4 meses de peleas internas sin sentarse a discutir de fondo cuáles eran las mejores determinaciones para retornar al fútbol. Y desafortunadamente
esa situación nos afectó y a los futbolistas, a todos los que dependen del fútbol, a toda la industria del fútbol, a los televidentes, a los aficionados, a los periodistas, nos ha afectado drásticamente esa anarquía, ese enfrentamiento hoy mantiene en la división mayor del fútbol colombiano. Carlos, los futbolistas han dicho, y no solo lo dijeron ayer en la rueda de prensa, sino también lo han dicho en diferentes momentos importantes y definitivos para el fútbol colombiano, que quieren ser tenidos en cuenta. Y ahorita específicamente también quiere ser tenidos en cuenta para armar lo que resta del calendario de esta liga que se va a reanudar. La dirigencia de DIMAYOR nunca ha querido darle como esa voz a los agremiados, y con este nuevo presidente esa comunicación va a seguir rota. De pronto usted ha tenido la posibilidad de comunicarse con el nuevo presidente, con Jaramillo, en estos días. ¿Han podido dialogar sobre de pronto una posible unión? Bueno, con el doctor Jaramillo hay un antecedente muy favorable en términos de buscar acuerdos. Cuando él era vicepresidente de Bavaria, tuve la oportunidad de pedirle una cita y él logró que dentro del patrocinio que entregó la firma Bavaria por Águila se incluyera dentro del contrato de trabajo por solicitud de la agremiación que el club que no estuviera al día en el pago de salarios y de seguridad social no pudiese recibir los recursos del patrocinio. Eso fue un muy buen principio de acuerdo, un mecanismo que ha ayudado a la formalización del fútbol. Y desde esa óptica vemos que el doctor Jaramillo trae muy buenas posibilidades para construir un diálogo, que no es fácil, porque finalmente la Asociación de Futbolistas es la que ha jugado aquí el papel de control, porque en 72 años de fútbol profesional, yo no conozco que desde el fútbol se haya sancionado a ningún club en la historia por incumplir obligaciones. Aquí los que solicitamos que se sancionen los incumplimientos ante el Ministerio del Deporte, ante la Superintendencia de Sociedades, en la Asociación de Futbolistas. Si incumplen con las obligaciones laborales, también vamos al Ministerio de Trabajo para que se sancionen a los empleadores incumplidores. Por lo tanto, es una función que deberían operar dentro de las federaciones, como operan en federaciones serias, como la española, como la peruana, como la argentina, donde un club que adeuda salarios no puede contratar jugadores, tiene sanciones, suspensiones y hasta descenso de categoría. En Colombia no existe una sola medida y el señor Vélez se fue diciendo que él iba a implementar el fair play financiero. El principio del fair play financiero es control de los recursos para que se cumplan las obligaciones, control de presupuestos para que los clubes se ciñan al cumplimiento, y en la UEFA, donde lo implementaron hace más de 12 años, club que incumple con ese fair play no puede competir en los torneos que ellos organizan. Por lo tanto, hace muchos años está escrito la licencia de clubes, está escrito el fair play financiero, pero no se cumple en Colombia. Por lo tanto, la asociación es la que toma, entre comillas, la peor parte, porque es la única que denuncia, y por eso la animadversión tan profunda que existe entre los directivos con la asociación, porque ellos reputan que nosotros no podamos hacer un diálogo fluido, pero es imposible construir un diálogo cuando se dan incumplimientos y ellos mismos no vigilan, no controlan y permiten que clubes incumplidores atenten contra el propio fútbol, porque la imagen que está dejando el Cúcuta, la imagen que está dejando los clubes que incumplen, afecta a la mayoría de clubes que cumplen con sus obligaciones. Esa es la desdicha. Pero la noticia que se conoce siempre es la de los incumplimientos, la de los requerimientos, la de las amenazas de suspensión, en lugar de que si tuviera la DIMAYOR mecanismos verdaderos de control, esto se pudiera dar en el seno del fútbol, como ellos siempre dicen, nosotros somos capaces de autocontrolarnos. Eso es absolutamente falso y en el fútbol colombiano eso no se ha podido llevar a cabo. Por lo tanto, es indispensable para construir un diálogo que las partes determinemos las reglas, construyamos una realidad a nuestro fútbol aplicando las regulaciones
y estoy seguro que como en otros países se ha podido llegar a acuerdos, es necesario para Colombia que estos acuerdos se den por el bien del fútbol, por el bien de los clubes, por el bien de la industria, por el bien de los futbolistas. Es indispensable una negociación colectiva que está pendiente desde el mes de septiembre. Nosotros presentamos unas peticiones. Acuérdate que el año pasado hubo una amenaza de suspensión de actividades. Esas peticiones todavía no se han resuelto, todavía están pendientes del ministerio de negociarlas y por lo tanto estamos a la espera de una nueva citación en el SECOI, es el organismo que está encargado de ese tema, para poder sentarnos a conciliar y a buscar acuerdos para mejorar estas condiciones de clubes y de futbolistas en Colombia. Claro, y aquí también un llamado también es para el Ministerio del Deporte para que haga cumplir las normas que ya existen y que esos clubes realmente que incumplen pues sean sancionados y que alguna vez se siente un precedente serio frente a este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conversando del fútbol colombiano con Carlos González Puche. Ya regresamos. Bueno, y regresamos aquí a esta noche de conversaciones hablando del fútbol profesional colombiano y estamos con la Asociación Colombiana de Futbolistas y su director ejecutivo, que es Carlos González Puche, a quien le traslado ahora esta pregunta. Siempre ha habido, digamos, como la gran discusión es por qué la DIMAYOR y la dirigencia del fútbol colombiano no quiere negociar colectivamente con ustedes. Unos dicen que es que ellos no son los patrones, que ustedes tienen que negociar directamente con el club que es el empleador y hay algunos abogados que tienen discusiones sobre eso. Ustedes alegan que ustedes como gremio tienen toda la potestad de negociar colectivamente las condiciones frente al ente que regula la actividad de ustedes. ¿Cómo han logrado en otros países hacer lo que aquí no hemos podido hacer? ¿Cuál es la clave del éxito? La clave del éxito es la razón, es la posibilidad de llegar a acuerdos. Aquí, para traer argumentos, que no somos un sindicato, la OIT nos dio la razón desde el 2007, cuando ganamos una queja al gobierno de Colombia, justamente al presentar un pliego de peticiones. El que regula las condiciones de trabajo de los futbolistas que suscriben un contrato con los clubes son la Federación y la DIMAYOR. Si ustedes revisan el pliego de peticiones, dice el que presentamos nosotros sobre el estatuto del jugador, sobre la Cámara de Resolución de Disputas, sobre la Liga, sobre el contrato único de trabajo. Todos son condiciones que regulan tanto la DIMAYOR como la Federación. Yo no puedo negociar con Millonarios un periodo de vacaciones de un mes si el torneo lo define la DIMAYOR. Son condiciones que además están establecidas en los contratos de trabajo de los jugadores. Se les obliga a cumplir los estatutos de la DIMAYOR, la cesión del derecho de imagen, están obligados los jugadores a entregarlas de manera indirecta. Entonces, si ellos no son empleadores, son los que regulan las condiciones de trabajo. Y nuestra condición de futbolistas está incluida en el estatuto del jugador, en el contrato único de trabajo, en el código disciplinario, en el torneo que no lo hace ningún club, lo hace la DIMAYOR, en la sesión que entregan los clubes sobre el derecho de televisión a la DIMAYOR. Por lo tanto, todos los temas que regulan, nosotros no estamos metiendo con las condiciones específicas con ningún club. Pidiendo que se regule como se hace en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Italia, en España. La negociación colectiva se realiza con la Federación, que es el papá, que es el que regula toda la actividad del fútbol en ese país. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo no es nada distinto a que se regule las condiciones de trabajo como en los demás países del mundo y como lo establece nuestra Constitución, nuestra normativa laboral y justamente todos los convenios que ha suscrito
Colombia con la OIT. La Asociación Colombiana de Futbolistas no ha arado en el desierto tampoco. Ustedes han logrado cosas muy importantes y casi todas a través de la justicia laboral. Han recurrido ustedes a la justicia laboral. Se desmitificó ya por completo eso de que el jugador debe estar sometido a unos reglamentos internos que por años favorecieron solo a los empleadores, o sea, solo a los clubes. Así es, Paula. La primera lucha que logró la asociación desde su nacimiento en el 2004 fue demostrar que la regulación en Colombia incumplía con los parámetros de la FIFA. En el artículo 8º del Estatuto del Jugador incluía que el jugador que demandara no podía actuar hasta que esa demanda no se resolviera. Entonces, eso impidió que los trabajadores pudieran demandar los incumplimientos. No es que no quisieran, es que estaban inhibidos porque el propio reglamento lo impedía. Entonces, aquí quien vino a enseñar, a conocer, a exigir los derechos y a que la federación cumpliera realmente con la regulación de la FIFA, porque desde el fallo Bosman en 1995 existen unos parámetros que el señor que le habla logró que en la Corte Constitucional se implementara una decisión a través de la cual se acabó con la esclavitud a través de la sentencia C-320 de 1997. Y la primera cochada de jugadores que quedaron en libertad fueron jugadores del Medellín. Pero eso quedó allí, recurrieron a la tutela, ganamos la tutela, esos jugadores pudieron jugar al fútbol, Héctor Mario Moreno, Miller Durán, Alex Fernández, quedaron en libertad para jugar y jugaron, hicieron parte de la selección Colombia. Por lo tanto, esos mitos de que si vamos a la justicia ordinaria, la FIFA nos va a desafiliar, es lo más estúpido que uno puede repetir, porque la propia Comunidad Económica Europea impidió que los reglamentos de la FIFA, a partir del fallo Bosman, se aplicaran desde el 1995 hasta que no se ajustaran a la normativa justamente de la Comunidad Económica. Y en el 97 se reglas en las cuales la FIFA tuvo que cambiar sus reglamentos, porque es que la FIFA es una asociación sin ánimo de lucro, es una federación deportiva que no puede estar por encima ni de la Constitución ni de las normas laborales de cada uno de los países. La FIFA ampara el derecho al trabajo desde hace muchos años. En Colombia hay directivos que todavía creen que los jugadores los pueden parar, pero fíjese que ha habido muchísimos casos. Cristian Mejía, tutela 740 del 2010, el arquero Henao se fue, no tenía contrato con el Caldas, siendo campeón de Copa Libertadores. Lo que pasa es que los jugadores desconocían sus derechos y todos estos precedentes han demostrado que las reglas están, que se pueden cumplir con ciertos requisitos y ciertas restricciones, pero lo único que no puede realizarse por parte de un club es impedir a un ser humano que pueda trabajar. Eso se acabó hace muchísimos años y los precedentes que he relacionado, y son muchísimos los que podía relacionar más, Edwin Valencia, en fin, muchísimos otros que terminaron sus vínculos con justa causa en su momento por incumplimiento de los clubes, pudieron trabajar. Fueron aquí, les impidieron venir a la selección Colombia. Los directivos nos privaron de que Edwin Valencia viniera a ser parte de nuestra selección hace muchos años, pero Edwin Valencia se fue a Brasil y pudo trabajar y pudo entregarle el dinero para poderse desarrollar como profesional, para poder tener como ingreso digno en el fútbol esa posibilidad que en Colombia por muchos años se impidió que los jugadores la pudieran recibir. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para el remate de nuestro programa especial con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Esta noche de conversaciones para seguir hablando del fútbol profesional colombiano y estamos con Carlos González Puche de la Asociación Colombiana de Futbolistas y vamos a preguntarle sobre un tema pues espinoso y harto que ha vivido el fútbol colombiano este año y es el tema de la corrupción y la sanción de la Superintendencia de Industria a la Federación Colombiana de Fútbol y a algunos de sus miembros por irregularidades en la venta de boletería. Esto como que destapó finalmente la crisis de gobernabilidad y credibilidad de los dirigentes colombianos, porque queda claro que hay gente que no es idónea en esos cargos y no es transparente.
y eso quedó claro. ¿Qué va a pasar con ese caso? ¿Ustedes cómo ven que se pueda resolver el hecho de que también haya una sanción para estas personas si se llega a comprobar que hubo corrupción dentro de la federación con ese tema? Bueno, yo creo que finalmente la historia que se repite. Pensamos que con el FIFA Gate esto iba a cambiar, pero no ha cambiado. Y es claro que la falta de controles y la falta de mecanismos de una transparencia en las federaciones permite justamente que se puedan llegar a abusos y favorecimientos en beneficio personal, en beneficio de particulares. Por lo tanto, es claro que la enseñanza que nos deja la sanción de la superintendencia, que el concepto del presidente de la federación es absolutamente injusta, pues son las autoridades las que tienen que determinar ello. Por situaciones parecidas, la Fiscalía acaba de llamar y de vincular en Perú al presidente de la federación y no va a ser la primera, pues ya con el FIFA Gate se demuestra que evidentemente la posibilidad de abuso de esa posición dominante exige que el fútbol cambie justamente sus esquemas y sus estructuras. Para lograr una transparencia se requiere de la intervención de todas las partes interesadas dentro del fútbol. Si esto no se da, Giselle, como lo ordena la FIFA desde el 2005, posteriormente del 2008 en los estatutos tipo, y a Colombia viene la reforma que la FIFA tiene que implementar. No llegó porque en abril estábamos en pandemia y fue imposible que la comisión iniciara su trabajo, pero yo le aseguro que apenas se reactiven los vuelos internacionales y las condiciones de salubridad, van a venir, la FIFA va a venir a Colombia a iniciar el proceso de cambio de las estructuras del fútbol para que justamente la gobernabilidad, la transparencia llegue, como ha podido llegar a Uruguay, como en este momento se está implementando en Perú, como llegó a la Argentina, como se está adelantando ya en Costa Rica. Por lo tanto, sí se puede, dentro del propio proceso federativo, realizar los cambios para que se dé la buena gobernanza. Y el presidente Jaramillo de la DIMAYOR está en esa tónica. Viene del sector privado, viene de esas prácticas y es claro que una industria tan importante, que mueve tanto dinero, tiene que entrar por ese camino. Y es indispensable que el fútbol requiera de ese apoyo, de esa nueva estructura para darle gobernabilidad y para darle credibilidad, porque realmente la imagen de los directivos del fútbol en Colombia es la que se han labrado. Y justamente por eso es difícil que vengan los patrocinadores, que vengan nuevos recursos, porque finalmente con estos abusos se demuestra que el dinero no termina entrando a donde tiene que entrar. Es a que el fútbol se enriquezca, no los que toman las decisiones. Carlos, el tema de que la FIFA intervenga una federación y eventualmente la desafilie, pues es el coco con el que asustan los dirigentes acá a todo el mundo, incluyendo al propio gobierno. Pero a veces estas intervenciones funcionan y son para mejorar. Cuéntenos de pronto un poco cómo ha sido ese caso de la intervención que tuvo la FIFA en Uruguay hace un par de años ya. No, el tema yo creo que hay que diferenciar, donde fíjese que el gobierno en Colombia ha sido muy respetuoso y el ministro, dada la condición, le pide a la comisión disciplinaria, que es el ente responsable de disciplinar los incumplimientos de los directivos, en este caso del comité ejecutivo, algunos miembros del comité ejecutivo, y está esperando que se designe, que se inicie la investigación. No hace una injerencia indebida, porque la FIFA sí interviene cuando de manera no consultada entran a tomar control sobre las federaciones. Ahí sí hay una injerencia indebida y la FIFA interviene. Lo que se dio en Uruguay fue un proceso de corrupción con el presidente del momento de la Federación Uruguaya y el Estado justamente tomó distancia. La FIFA viene e interviene a la Federación Uruguaya, como lo hizo con la Federación Argentina en su momento, y entra a adelantar un proceso de normalización, de nueva regulación. Por lo tanto, el gobierno de Colombia ha sido muy respetuoso, pero en el evento en que se llegue a vincular en la Fiscalía a cualquier directivo, a cualquier representante del fútbol,
desde la ley del deporte, desde 1995 y sus decretos reglamentarios, se permite que el directivo que esté en curso en un proceso penal inmediatamente quede suspendido de sus funciones para el ejercicio de sus funciones. Eso está establecido en la ley hace muchos años y como lo dijo el señor, cuando yo demandé la ley del deporte, el señor Correa, dijo que la FIFA nos iba a desafiliar porque los futbolistas aquí van a quedar en libertad. La pregunta es, hombre, ¿nos ha intervenido la FIFA por simplemente dar cumplimiento a sus regulaciones? Es absurdo y ese coco tenemos que acabarlo, porque cuando se procede mal no hay amparo que valga. Exactamente. Bueno, Carlos, vamos a hablar ya de otro tema y es de ustedes como asociación. Hace 16 años cuando se formó la asociación esto cayó muy mal, bueno, y todavía sigue cayendo muy mal entre los dirigentes porque pues asociación, sindicato, todo suena a que el empleador va a perder cierto poder. Pero ustedes han logrado cosas como ya hablamos y también han logrado internamente con los jugadores cosas buenas para ellos, asesorías jurídicas, educación, temas que para ellos en su foro interno y como profesionales y como personas, pues es importante. Cuéntenos un poco qué han hecho así rápidamente y qué viene para los futbolistas en su formación y para los planes en los que ustedes trabajan y en los que invierten el dinero pues, de los asociados en beneficio de ellos mismos. Bueno, lo primero fue educar para construir, para que ellos perdieran el miedo a reclamar sus derechos. Hoy les damos asesoramiento legal en todo el camino, hasta si van a la Cámara de Resolución de Disputas, la asociación paga al abogado para que no tenga ningún costo su proceso y esté apoyado y apoderado por un abogado de confianza sin costo para el jugador. Hemos logrado ya que a través de estos antecedentes judiciales que se respeten esos derechos en los tribunales ordinarios. Hemos ganado lo del doble contrato, lo de los pagos con primas y otro tipo de bonificaciones no constitutivas supuestamente de salario. Son muchos los jugadores que han ganado sus demandas. En el tema de pensión y salud, ni se diga los amparos para futbolistas que han estado lesionados, estando lesionados les terminan el vínculo contractual. Hemos logrado reintegros, hemos logrado demandas exitosas en muchísimos casos y además del litigio estamos en este momento trabajando, la parte de infraestructura. La asociación es una entidad patrimonialmente sólida. Tenemos una casa en Bogotá que conseguimos con nuestros propios recursos, adquirimos la casa, hicimos la remodelación, conseguimos después ahora un proyecto que estamos haciendo en Rosso, muy cerca al aeropuerto de Cali, 2 hectáreas donde los futbolistas van a tener la posibilidad de desarrollar sus entrenamientos, de tener un sitio donde poder estar, donde poder desarrollar en otros aspectos su actividad. Justamente los jugadores sin contrato que nosotros tenemos dos ciudades donde se desarrollan esas actividades, en Medellín y en Cali. Les garantizamos a los jugadores que no tienen contrato que puedan entrenar para un nuevo contrato. Ese proyecto también se va a implementar en Barranquilla próximamente y estamos dando a conocer, recién creado un fondo de educación, un fondo de entregarle a los jugadores un capital para que el jugador que esté matriculado tenga unos recursos disponibles, tenga un apoyo para motivar que el futbolista dentro de la actividad profesional pueda llegar y culminar con una segunda carrera para cuando no haya fútbol. Eso lo hemos podido hacer con alianzas, con el ATFA. Hay ya más de 100 futbolistas asociados a la asociación que son técnicos de fútbol graduados en la escuela del ATFA. Por lo tanto, nuestro énfasis en este momento es el tema de la defensa de derechos, la construcción del futuro, para que el futbolista dentro del fútbol tenga condiciones para cuando no esté dentro del fútbol. Y un apoyo muy importante para las mujeres. Ese es un tema que todavía falta muchísimo por trabajar, por apoyarlas, para que las mujeres tengan realmente como los hombres un ingreso digno y un respeto para que vean en el fútbol y tengan en el fútbol una verdadera posibilidad de desarrollo profesional.
Estamos muy lejos todavía en Colombia de que las mujeres tengan unas condiciones mínimas y el país está en deuda con las mujeres, con las futbolistas, de poderles entregar esas garantías. Carlos, justamente de eso le quería preguntar porque en Colombia, como usted lo dice, estamos muy lejos y además estamos muy atrasados en muchos temas. Esta semana, por ejemplo, se dio a conocer que en Brasil las jugadoras de la selección van a tener igualdad de salarios con los hombres. Entonces uno empieza a pensar cuándo en Colombia se verán esos escenarios y usted planteaba muchas cosas muy interesantes. Dentro de todos esos proyectos de Acolfoot Pro van a estar incluidos las mujeres. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen con ellas pensando a mediano y largo plazo? Porque si por algo se ha caracterizado Acolfoot Pro es por apoyarlas justamente. Claro, desde el año pasado, viste la protesta que se hizo, la denuncia de las mujeres en cuanto al abuso de jugadores que estaban en la selección Colombia. Aquí hay que aclarar el tema del vínculo. Las jugadoras con la federación no tienen vínculo contractual, tienen vínculos con los clubes. Hay situaciones diferentes, por ejemplo en Australia, en Estados Unidos, donde las jugadoras son vinculadas por la federación para que desarrollen su actividad en el torneo local, pero pagadas por la federación. Esa es una modalidad que en Colombia no se ha podido dar a cabo porque ni siquiera tienen contrato con los clubes que las vinculan. Por lo tanto, la lucha es lograr por lo menos una planificación y lograr que las mujeres tengan un torneo de condiciones similares e ir creciendo para que por lo menos tengan un contrato mínimo inicialmente de 6 meses y que el torneo vaya logrando el desarrollo que todos queremos. Aquí lo que nosotros pretendemos es no obligar a los clubes a que el club que no quiera, como ha sucedido en España, como ha sucedido en otros países. Fíjese que la liga en los 11 clubes profesionales y hoy en día son dueñas de su derecho a imagen, de su derecho de televisión y les da recursos suficientes para generar los salarios de estas trabajadoras en el fútbol. España ha sido un proceso de 6 años donde ya tienen un desarrollo. En Colombia falta todavía que se comience a desarrollar el proceso como debe ser adelantado y por lo tanto esperamos que con el doctor Jaramillo podamos de verdad apoyar para que la liga femenina sea una realidad, no sea una carga y que los clubes que no quieran promover el fútbol femenino no lo hagan, simplemente que se concentren en aquellos que quieren verdaderamente adelantar procesos porque ellas tienen los mismos derechos que los hombres para que se adelanten procesos formativos para lograr llegar al profesionalismo. Y mire que falta de condiciones no son, porque 30 mujeres futbolistas colombianas están hoy en el exterior, en Europa, porque en Colombia definitivamente no tienen ninguna posibilidad de desarrollar su actividad. Bueno, Carlos, estamos llegando al final del programa, nos queda un minutico. Finalmente, creo que la lección para cerrar el programa es nunca más un político en el fútbol dirigiendo, ¿verdad? Uf, por favor. Uy, sí, el señor Vélez sí que le hizo daño al fútbol colombiano. No había habido en la historia del fútbol colombiano, creo que no ha habido una presidencia de más nefasta, pero finalmente lo ridículo es que le tengan que poner un tapaboca de 830 millones de pesos, 600 millones libres, para que esta persona no contara todo lo que tenía que contar y de esa forma se haya retirado. Eso le quita, fíjese, si el gobierno está poniendo 1.400 millones de pesos para que el fútbol femenino pueda salir, imagínense lo que representan 600 millones de pesos libres. Ave María el daño que le hizo el señor Vélez al fútbol colombiano. Y lo absolutamente absurdo e inexplicable es por qué se demoraron tanto los clubes en tomar la decisión de removerlo. Exactamente. Como quien dice, esa plática se perdió. Muchísimas gracias a Carlos González Puche, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas, por estas palabras. Sabemos que está lejos de Bogotá, entonces por eso la señal estaba un poquito intermitente, pero le agradecemos muchísimo su tiempo, su atención, a Paula también, y a ustedes los televidentes los invitamos a que sigan con toda la programación aquí en Capital. Buenas noches.